el Cordero de Dios sobre el monte de Sión. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes esta noche. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un tiempo más de exposición ante la palabra del Señor. Vamos a invocar el nombre del Señor para entrar directamente a la enseñanza que tenemos preparada para esta noche. Padre, gracias te damos por este tiempo y gracias, mi Señor, por tu presencia y sobre todas las cosas, gracias por hacernos caminar por tu revelación. En el nombre de Jesús, mi Señor, iniciamos esta transmisión para establecer tu gracia, tu misericordia y tu revelación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La enseñanza que tenemos preparada para esta noche es el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Así es que si usted tiene su Biblia a la mano, por favor, ábrala juntamente con nosotros para que vaya siguiendo la lectura, porque es importante. Aquí hay una instrucción muy oportuna de parte del Espíritu de Dios. La vida de fe no se trata de ser espectadores. La vida de fe es una vida espiritual, consiste en ser protagonistas de la obra de Dios. Y parte de esta obra de protagonismo es precisamente ir conforme a cómo la lectura de la palabra pues nos está dirigiendo. Así que le invito, por favor, de que si usted tiene su Biblia a la mano, pues ábrala juntamente con nosotros para que vaya siguiendo la lectura. De esta manera puedo asegurarle que vamos a tener una mayor absorción de la instrucción, de la enseñanza de la palabra del Señor. Así es que vamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y para poder entender lo que vamos a leer a continuación es necesario que hagamos un pequeño repaso de lo que hemos caminado hasta este momento en cuanto a la revelación profética y sobre todas las cosas que podamos establecer en qué punto nosotros estamos. Hasta este momento hemos visto los 7 sellos y hemos visto las 7 trompetas. Han transcurrido 7 sellos y 7 trompetas. Nos encontramos básicamente justamente en el momento de la venida de Cristo Jesús. Recuerda usted que la última trompeta, la 7ª trompeta, representa precisamente la segunda venida de Cristo Jesús. Así es que lo que vamos a encontrar aquí, a partir del capítulo 14 en adelante, es lo que acontece justamente después de la segunda venida de Cristo Jesús. Y esto es bien importante porque muchas personas no tienen una idea clara de qué es lo que va a suceder después de la venida de Cristo Jesús. Para muchos, después de que Jesús viene a la tierra, se deshace todo, esta creación que nosotros conocemos y en la cual nosotros estamos viviendo, se deshace por completo y lo que viene a continuación es cielos nuevos, tierra nueva, una nueva creación en el Señor. Déjeme decirle que desde el capítulo 14 hasta el capítulo 22 vamos a encontrar una extensión de tiempo de aproximadamente 1000 años. Es lo que se conoce como el milenio o 1000 años, donde Jesús estará reinando sobre de la tierra. Así que tenemos nosotros que tener conocimiento de qué es lo que va a acontecer justamente después de la segunda venida de Cristo Jesús. Y el capítulo 14 en ese sentido viene a ser como una introducción a lo que va a acontecer después de la venida de Jesús. Vamos a leer los primeros 5 versículos porque aquí vamos a encontrar a Jesús precisamente
rodeado o acompañado de 144,000 que los estudiamos en el capítulo 7 precisamente. Los vamos a volver a encontrar aquí. Vamos a la lectura, capítulo 14, y leemos desde el versículo 1 hasta el 5. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Los 144,000, que en el capítulo 7 aparece como los 144,000 señalados, lo volvemos a encontrar aquí, pero ya en esta ocasión con el Cordero de Dios, es decir, con Jesús, porque como acabo de explicar, la séptima trompeta representa precisamente eso, la segunda venida de Jesús. Aquí Jesús se encuentra para entrar a Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes en los evangelios? Déjenme citar, por ejemplo, el evangelio de Mateo, cuando Jesús cenó con sus discípulos la noche que fue entregado. Él dijo: no me veréis más, hablando también en torno a Jerusalén, no me veréis más hasta que digas: bienvenido el que viene en el nombre del Señor, y eso será a la segunda venida. Pues entonces aquí ya está para entrar a Jerusalén. Para aquellos que nos están sintonizando y que se están uniendo recientemente a esta transmisión, quiero decirles lo siguiente: la segunda venida de Jesús significa que la iglesia es levantada y nos encontramos con Jesús en los aires. Pero no es para quedarnos en los aires, sino para descender juntamente con Él en el Monte de las Olivas e ingresar a Jerusalén para establecer a continuación las bodas del Cordero. Y aquí estamos en la introducción precisamente de esos eventos que van a acontecer. Déjeme repetir nuevamente esto porque para muchos esto es nuevo. Cuando Jesús viene, la iglesia es levantada. El levantamiento de la iglesia no es antes, y esto lo hemos establecido en varias ocasiones en nuestras enseñanzas. El levantamiento de la iglesia se da simultáneamente a la venida de Jesús. Eso lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 29, versículo 30, lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, lo leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, lo encontramos en varios textos de las Sagradas Escrituras. 1 de Tesalonicenses también el apóstol utiliza tiempo, espacio para hablar acerca de cómo va a acontecer, cómo va a suceder la segunda venida de Jesús. La iglesia es levantada a la venida de Jesús. Nos encontramos en los aires y luego desciende Jesús y posa sus pies en el Monte de las Olivas. ¿Dónde encontramos esto? Lo puede usted leer en el libro de Zacarías capítulo 14. Allí está descrito el relato de lo que sucede a la venida de Jesús. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entre a Jerusalén, inmediatamente va a acontecer las bodas del Cordero. Pero los 5 versículos que hemos leído nos dan 2 datos bien importantes. ¿Cuáles son estos? En el versículo 1 dice
que los 144,000 tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Si usted recuerda la memoria o refresca la lectura, en el capítulo 7, usted encuentra que estos 144,000 fueron señalados al comienzo de las trompetas para que no sufrieran los daños que iban a venir por causa de las trompetas. Ahora descubrimos que ese sello que ellos recibieron en sus frentes no es otra cosa más que el nombre de Dios escrito en sus frentes. Ahí lo dice el versículo 1 al final. El sello que encontramos en el capítulo 7 es precisamente el nombre de Dios escrito en las frentes de estos 144,000. Hay otra característica y es el hecho de que dice en el versículo 5 y versículo 4, estos fueron comprados de entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Esto lo que significa es que cuando Jesús entre a Jerusalén, los primeros que van a ingresar son precisamente estos 144,000, que son los que el Señor presenta como primicias. Esto de las primicias está presente en el Antiguo Testamento y está también presente en el Nuevo Testamento. No es solamente una definición del Antiguo, sino que también está establecido en el Nuevo Testamento. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos cuando Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Recuerda usted que cuando Jesús resucita de entre los muertos, aquella mañana, María Magdalena había venido muy temprano para preparar el cuerpo de Jesús? Cuando se da cuenta de que el cuerpo no está, la tumba está vacía, Jesús se le presenta a ella. Al principio, María Magdalena no lo reconocía, pero cuando lo reconoció, inmediatamente quiso acercarse a él para abrazarlo. Y Jesús le dijo en ese momento: no me toques porque no he subido a mi Padre. Sin embargo, cuando usted va a Lucas capítulo 24, donde se presenta el relato paralelo, esa misma noche, ese mismo día, pero por la noche, Jesús se presenta ante sus discípulos. En ese momento no se encontraba Tomás, pero se presenta ante sus discípulos y les dice: tocad y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. En ese momento él permitió que lo tocaran. De seguro que algunos no se atrevían a tocarlo, pero él no se opuso a que lo tocaran. Eso es lo que quiero señalarle. Él no se opuso a que lo tocaran. Por la mañana se opuso a que María Magdalena lo tocara. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que esa misma mañana, cuando Jesús resucita de entre los muertos, después de encontrarse con María Magdalena, él sube al Padre, porque él mismo lo dice: no he subido a mi Padre. Por eso es que esa misma noche él permite que sus discípulos, aquellos que quisieran por supuesto tocarlo, lo tocaran, porque él se presentó ante Dios aquel día como primicias de entre los muertos. ¿Dónde encontramos esto? Primera de Corintios capítulo 15, verso 25. Dice el apóstol allí que Cristo, las primicias de los que durmieron. Él se presentó. Así que esta definición de primicias es bien importante dentro del reino de los cielos. Y aquí vemos los 144,000 comprados de entre los hombres de la tierra, que se presentan como primicias de una nueva creación que entran a Jerusalén. Y esto es lo importante de estos primeros versículos. Vamos ahora al versículo 6 hasta el versículo 13 para poder entender acerca de los eventos que van a estar aconteciendo. Versículo 6 dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo.
diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El apóstol Juan, en la visión, encuentra un resumen de todo lo que habría de acontecer precisamente al inicio del sonar de las trompetas. Esto que acabamos de leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13 es un resumen de lo que se dijo al principio del comienzo de las trompetas, del sonar de las trompetas, las 7 trompetas, que no son otra cosa más que la tribulación por la cual ha de pasar el pueblo de Dios, la tribulación por la cual ha de pasar la iglesia, el pueblo de Dios refiriéndonos a Israel, la iglesia refiriéndonos al pueblo gentil. Esto es un resumen de lo que ha de acontecer. Hay algo bien importante que nosotros necesitamos entender, y es el hecho de que las personas que permitan el sello en su mano o en su frente no gozarán de salvación. Lo dice claramente la palabra que hemos leído. No gozarán de salvación. Por eso es bien importante, y el énfasis que la palabra profética le da precisamente para que nosotros sepamos discernir el sello de la bestia, la marca que ha de imponer o como requisito para que puedan hacer negocios, para que puedan comprar, para que puedan vender, porque va a ser la forma que el anticristo establecerá dentro del gobierno que él ha de establecer a nivel mundial. Oiga bien esto es a nivel mundial. Por eso es bien importante que nosotros tengamos el discernimiento, porque como lo estamos estableciendo en estas enseñanzas, no se trata de algo bien marcado que va a establecer un antes y un después. La forma como el enemigo está operando es una forma muy sutil, donde la gente no se está dando cuenta del camino que él está trazando para levantar al anticristo. Y esta es la preocupación, como lo he señalado en otras ocasiones, esta es la preocupación que tengo en cuanto a esto, porque hay gente que no se ha dado cuenta que está caminando ya por ese camino sin saber discernir lo que el enemigo está haciendo. Y esto es importante que nosotros lo podamos señalar, lo podamos destacar, para que podamos identificar dónde está el anticristo, qué es lo que está haciendo y cómo está estableciendo su obra sutil en medio de la tierra. Hemos establecido de que el anticristo ya está sobre la faz de la tierra. No ha entrado propiamente en el gobierno
que ha de ejercer, pero ya está sobre de la tierra. Y necesitamos que nosotros comencemos a hacer arreglos en cuanto a nuestra vida espiritual para que podamos ajustarnos ante la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha de suceder justamente a la venida de Jesús? Lo que ha de acontecer es lo que se conoce como las bodas del Cordero. Y déjeme explicarlo. Mientras en el mundo entero se esté desarrollando las 7 copas de la ira de Dios, mientras en el mundo entero se esté desarrollando esto, el pueblo que ha sido redimido, que ha sido levantado de entre los muertos, y aquellos que están vivos, que han sido sus cuerpos transformados, estarán en Jerusalén participando de las bodas del Cordero. Déjeme repetirlo. Las bodas del Cordero y el derramamiento de las copas de la ira de Dios son 2 eventos que se van a estar dando simultáneamente sobre de la tierra. Solamente que las bodas del Cordero se desarrollan en Jerusalén, y esto lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Se desarrolla en Jerusalén. En el mundo entero se estará desarrollando o derramando las 7 copas de la ira de Dios. Habíamos señalado de que sellos, trompetas y copas se van a dar en una forma consecutiva, consecuente. Primero los sellos, después las trompetas y después las copas de la ira de Dios. Repito, en Jerusalén se va a estar desarrollando la boda del Cordero, mientras en el mundo entero se va a estar derramando las copas de la ira de Dios. Quiero leer varios textos. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 25, dice el Espíritu por boca del apóstol Pablo: porque es menester que Él reine, y está hablando acerca de Jesús. Es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Ve? Aquí está estableciendo un proceso. ¿Cuál es el proceso? Cristo ha de reinar, pero tienen que ser puestos bajo sus pies todos sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? Enemigos espirituales y enemigos materiales. ¿Ve? Los enemigos espirituales, el reino de las tinieblas, es puesto bajo la planta de los pies de Cristo, porque la palabra nos enseña a nosotros que cuando Cristo venga, la muerte ya no tendrá ejecutoria. Allí se cumplirá la palabra en la epístola a los Romanos, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no seguirá operando más a partir de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el último enemigo que es puesto por estrado de los pies de Cristo Jesús. Esto lo encontramos también en 1 Corintios capítulo 15. Ya la muerte no estará operando. Los hombres, las mujeres, la humanidad no morirá a partir de ese momento, porque la muerte es el último enemigo que es puesto por estrado de los pies de Cristo Jesús. ¿Ve? Quiero leer aquí también en Mateo capítulo 8 versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto que está escrito aquí, que acabamos de leer, representa precisamente las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero entonces se van a estar desarrollando en Jerusalén conjuntamente con el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Porque las copas de la ira de Dios
el pueblo de Dios no pasará por ellas, porque somos llamados a salvación. Las copas de la ira de Dios solamente son para los hijos de desobediencia, así está establecido en la palabra. Y entonces es importante que podamos ver qué es lo que está aconteciendo o qué es lo que aconteció durante el tiempo de las trompetas, que significan la tribulación para el pueblo de Dios, la tribulación para la iglesia, y a continuación vamos a tener entonces las bodas del Cordero. Pero lo importante que quiero señalar es que las bodas del Cordero se van a estar dando conjuntamente con el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Esto lo vamos a estar estudiando en la próxima enseñanza. Las copas de la ira de Dios son 7 copas, pero por ellas el pueblo de Dios no pasa. ¿Por qué? Porque las copas de la ira de Dios son precisamente para los desobedientes, no para los que han alcanzado la salvación. Precisamente somos salvos de la ira. Vamos al versículo 14. Estamos en el capítulo 14, vamos a leer versículo 14 en adelante, y dice: y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Versículo 20: y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí tenemos la descripción de lo que acontece justamente luego de la segunda venida de Cristo Jesús. Observe algo bien importante, que estos versículos nos están hablando de 2 tipos de hoz. La primera hoz la tiene Jesús, el Hijo de Dios. Voy a leer nuevamente en el versículo 14: y miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Semejante al Hijo del Hombre. Estamos hablando de Jesús, la venida de Jesús. ¿Qué representa la venida de Jesús para la iglesia? Esto es lo que nos está declarando el versículo 14. ¿Qué representa la venida de Jesús para los creyentes? ¿Qué representa la venida de Jesús para los que han creído en Jesús? Lo que representa es precisamente corona de vida, salvación, vida eterna. ¿Por qué razón? Vea lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando acerca de aquellos que no mantuvieron fidelidad al evangelio del reino de los cielos.
o que se pusieron la señal de la bestia, o que permitieron la marca de la bestia, o que no fueron diligentes para cumplir las instrucciones que el Señor les entregó. Pero note ahora el caso en Mateo capítulo 13, voy a leer varios versículos para que usted vea la comparación. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30 dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, pero durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose, los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ponga atención a esta pregunta: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. ¿Qué representa la venida de Jesús para el pueblo creyente? Representa o significa vida eterna, significa salvación, significa el participar juntamente con Cristo en las bodas del Cordero. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos creído que ser parte de una iglesia es garantía de salvación, y yo tengo que decirle esta noche: no es garantía de salvación, ni mucho menos de vida eterna. Y lo voy a repetir: muchos han creído que estar dentro de una iglesia, o ser parte de una iglesia, ser miembros de una iglesia, es garantía de ser parte del reino de Dios, o ser parte de la vida eterna, disfrutar de la vida eterna. Y yo tengo que decirle: no, no es garantía. La única garantía es sujetarse, someterse, caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Y quiero citarle Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Algunos se presentarán, dice la palabra, algunos se presentarán diciendo: Señor, pero si en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Él les protesta y les dice: apartaos de mí, obradores de maldad. Hay quienes creen, cuando leen esos pasajes, que estos a los cuales hace referencia no se convirtieron. Y yo tengo que decirles: sí, se convirtieron. ¿Por qué razón? Porque cuando usted va a Marcos capítulo 16, donde están las señales de los que han creído, dice claramente: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño alguno. Son las señales de la conversión. Por lo tanto, entonces, Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, nos está hablando de gente que se convirtió, gente que fue parte de una congregación, gente que participó de una iglesia. Pero vemos: apartaos de mí, obradores de maldad. Ser parte de una iglesia no es una garantía de recibir salvación, ni mucho menos vida eterna. Lo único que nos da la garantía de poder disfrutar de la salvación y de la vida eterna es estar sujeto bajo el señorío de Cristo Jesús.
¿Quiénes son los que reciben salvación? ¿Quiénes son los que reciben vida eterna? Aquellos que han entregado su libre albedrío al Señor. Aquellos que no están caminando velando sus propios intereses. Aquellos que han entregado sus vidas y todo lo que corresponde a sus propias vidas por hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, dice y escribe a los Gálatas y dice: yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Eso es estar caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. No es hacer nuestras propias cosas, es entregar nuestro libre albedrío, es entregarle al Señor todo, completamente todo. Por eso en Filipenses él dice: lo que para mí era ganancia, yo lo he reputado por pérdida. Lo que para mí representaba beneficio, yo lo he cedido por amor de Cristo, por amor del Evangelio del reino de los cielos. Y esto es el punto medular del Evangelio. No se trata, como lo hemos enseñado en otras ocasiones, levantar la mano y decir: yo acepto a Jesús. No se trata de eso. La vida de fe no consiste en eso. La vida espiritual no consiste en eso. La vida de fe, la vida en Cristo Jesús consiste en: yo me rindo a ti. Yo te entrego todo. Te entrego completamente todo. No velo nada por mí mismo. Lo que quieras que yo haga, eso haré. Lo que tú quieras que yo entregue, eso lo entrego. Señor, a partir de aquí no vivo yo, vives tú en mí. ¿Nota usted la diferencia? Hay una diferencia sustancial. Por eso es importante que nosotros podamos entender que la forma de cómo nos preparamos para recibir la segunda venida de Cristo Jesús no es únicamente con tener conocimiento. La forma de prepararnos para estar listos para la segunda venida de Cristo Jesús es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué demandas de mi vida? ¿Qué es lo que tú has establecido para que yo haga? No es buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el centro de la atención. Nosotros somos servidores de Cristo. Nosotros somos ministros de Cristo. Es el poder ser integrado al propósito de Dios. No buscar propósitos para nuestra vida, es integrarnos al propósito de Dios dentro de su obra. ¿Encuentra la diferencia? Hay una gran diferencia. Hay una notable diferencia. Porque el hombre deja de ser el centro de atención, lo cual se llama humanismo, para convertirnos, para constituirnos en servidores, en instrumentos de justicia dentro del reino de los cielos. Así que este pasaje de Mateo capítulo 13, quiero leer nuevamente el versículo 30, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. O sea, los que le han entregado sus vidas al Señor, los que han sacrificado sus cuerpos al Señor, los que han entregado completamente al Señor, son el trigo. El trigo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. El trigo es recogido en un alfolí. La cizaña es recogida, pero para ser quemada. ¿Qué representa esto dentro de la palabra profética? Lo que leí hace unos minutos, Mateo capítulo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe que esta declaración se repite en Mateo capítulo 13, versículo 42, en Mateo capítulo 13, versículo 50, en Mateo capítulo 22, versículo 13, en Mateo capítulo 24, versículo 51 y en Mateo capítulo 25, versículo 30, Vea cuántas veces
¿Por qué tanto énfasis al respecto? Porque el Señor quiere precisamente dejar clara constancia de que hemos entendido en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Así que desde el versículo 14 hasta el versículo 20 nos está hablando que la venida de Cristo Jesús representa para los que han caminado bajo el señorío de Cristo Jesús, representa vida eterna, representa salvación, son quienes único van a participar de las bodas del Cordero. Repito, son los únicos que van a participar de las bodas del Cordero. Pero aquellos que formaron parte de una iglesia, pero aquellos que participaron de una congregación, pero no caminaron bajo el señorío de Cristo Jesús, estos van a pasar por la ira de Dios, y allí es donde se cumple, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que está hablando de los hijos del reino, que no fueron dignos, que no fueron diligentes en cumplir, en completar la labor a la cual el Señor los llamó y los comisionó, porque los encontró dignos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la parábola de los talentos, que muchos la conocemos muy bien. Uno recibió 5, otro recibió 2 y el tercero recibió un solo talento. El que recibió un solo talento fue y lo escondió, lo cual se llama negligencia. No hizo lo que su Señor le pidió que hiciera, y al final encontramos precisamente esta declaración sobre de él. Allí será el lloro y el crujir de dientes, que no es otra cosa más que ver de lejos lo que estaba preparado, pero que no participaron precisamente de ello. ¿Qué nos deja a nosotros el capítulo 14? Nos deja varias enseñanzas. La primera de ellas es que a la venida de Cristo Jesús, Él ingresa a Jerusalén. 144,000 entran primero porque son las primicias del Señor, pero no son los únicos. El hecho de que Él se presente con 144,000 no quiere decir que son los únicos salvos. Quiero hacer énfasis en cuanto a esto. Los 144,000 no quiere decir que son los únicos salvos. Dice claramente el texto, primicias. Eso quiere decir primeros, son los primeros que ingresan. Pero a continuación ingresa todo el que fue resucitado de entre los muertos. Eso incluye a gente de esta época como gente de épocas antiguas que el Señor encontró como justos y los resucitó de entre los muertos. Pero juntamente con ellos entran los que para el tiempo de Jesús estemos vivos, pero que sus cuerpos han sido transformados en cuerpos glorificados. Tanto los que son resucitados como los que sus cuerpos son transformados reciben un cuerpo glorificado. Así lo presentan las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa cuerpo glorificado? Significa el mismo cuerpo de Jesús, el mismo cuerpo. Primera de Juan dice claramente en el capítulo 1, hijitos, ya somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Cuerpo glorificado significa el mismo cuerpo que Jesús tuvo cuando resucitó de entre los muertos. Esas características que Jesús tuvo aquella noche, aquella primera noche, los discípulos estaban, dice, encerrados por temor, por miedo de los judíos. Jesús atravesó
atravesó los linderos, atravesó los límites y se apareció a ellos. Eso es un cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado significa un cuerpo que no está sujeto a la muerte, no puede morir, no puede más morir. No solamente porque la muerte ha sido encerrada, sino también porque ya no pueden morir. Así es presentado en las Sagradas Escrituras. Cuerpo glorificado tiene características particulares. Un cuerpo glorificado tiene luz. Un cuerpo glorificado tiene brillo. Brillo en las Sagradas Escrituras se presenta como gloria. La palabra gloria significa precisamente brillo, luz, resplandor. Estas son las características del cuerpo glorificado. ¿Quiénes son los que participan de las bodas del Cordero? Son precisamente aquellos que han resucitado y que han recibido transformación de sus cuerpos. ¿Dónde van a estar todos estos? ¿Dónde van a estar? En Jerusalén. En Jerusalén. El sitio donde el Señor los concentra es precisamente en Jerusalén. En los capítulos 21, capítulo 22 encontramos lo que significa la Nueva Jerusalén y allí vamos a ver las características que tiene la vivienda que el Señor tiene preparadas durante los 1000 años. Repito, el libro de Apocalipsis tiene que ver con eventos aquí en la tierra, no con eventos en el cielo, eventos aquí en la tierra. Al cabo de los 1000 años, cuando todos los 1000 años hayan concluido, entonces sí, Dios hará cosa nueva, hará cielos nuevos, hará tierra nueva. Y el Señor nos lleva a morar a una creación espiritual completamente diferente de la que conocemos hasta este momento. Pero aquellos que formen parte de la salvación y de la vida eterna van a estar en Jerusalén, la gran mayoría. Otros, dice la palabra, que estarán estableciendo reinado juntamente con Cristo en los distintos países o regiones que estarán sobre la faz de la tierra. Porque déjeme decirle, mucha población en el mundo que no conoció a Jesús, que renunció a Jesús, seguirá viviendo sobre la faz de la tierra. Así que, ¿de qué nos habla el capítulo 14? Precisamente es una introducción de lo que va a acontecer a continuación de la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, hermanas, es importante que nosotros nos preparemos. ¿Qué significa prepararnos? No solamente significa desechar todas estas doctrinas falsas que han circulado dentro de la iglesia, porque déjeme decirle que dentro de las iglesias ha circulado una cantidad de doctrinas que son falsas, no están fundamentadas en la palabra. ¿A qué me estoy refiriendo? Doctrina falsa como por ejemplo la que proclama que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, que pasará 3 años y medio para uno, 7 años para otro en el cielo, esperando que pase la tribulación. Esa es una doctrina falsa, porque la palabra del Señor no lo presenta de esa manera. La palabra del Señor, y lo hemos enfatizado y quiero hacerlo una vez más, la palabra del Señor establece que en la iglesia será levantada. Sí, hay levantamiento de la iglesia, sí, hay levantamiento de la iglesia, pero a la venida de Cristo Jesús. No es antes, no es después, es a la venida de Cristo Jesús. La iglesia es levantada, se reúne con Cristo en los cielos, pero no es para quedarnos en los cielos, es para descender sobre el monte de los olivos y para entrar a Jerusalén a continuación. Estas doctrinas falsas tienen que ser desechadas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque
la gente que tiene esa doctrina no se está preparando, porque está confiando en que sí, yo sé que va a haber tribulación, yo sé que va a haber persecución, pero yo voy a estar en el cielo, viendo lo que en la tierra está aconteciendo. Esa es una doctrina falsa, porque la gente que tiene esa doctrina no se está preparando para la segunda venida de Jesús, y muchos van a tener una gran sorpresa al ver que no acontece como han creído. Por eso es importante, repito, que nosotros desechemos toda doctrina falsa. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para poder establecer lo nuevo es necesario quitar lo viejo. Repito, para poder establecer lo nuevo es necesario haber quitado lo viejo, quitar lo podrido, quitar lo abominable, lo que va en contra de la palabra del Señor. Y hay cantidad de doctrinas que no están sustentadas, fundamentadas en la palabra del Señor. Entonces, para que podamos caminar conforme a la instrucción, conforme a la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Y lo segundo que este capítulo nos enseña es que mientras el pueblo creyente, el pueblo de fe, esté disfrutando de las bodas del Cordero, simultáneamente se van a estar derramando las 7 copas de la ira de Dios. Esto es bien importante que nosotros lo podamos establecer, lo podamos entender y lo podamos establecer, porque es precisamente la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Así que, mis amados hermanos, es importante que nosotros nos despojemos a nosotros mismos. Ya no es tiempo de velar por nuestros propios intereses, de estar pidiéndole al Señor prosperidad, que nos vaya bien en ciertas cosas, seguir viviendo la vida como la hemos vivido hasta este momento. Ya no es tiempo de esto. Es necesario que nosotros aprendamos a despojarnos, que nosotros aprendamos a crucificar nuestras vidas, a entregar nuestro libre albedrío y confiar, caminar conforme a el señorío de Cristo Jesús. Es la única forma. El Señor tiene provisión. Óigame bien esto. Algunos podrían asustarse por esta serie de situaciones. Tan solo por escuchar la palabra tribulación, muchos podrían estar asustados. Pero yo quiero decirles lo siguiente. La palabra del Señor establece que hay provisión. Hay provisión. Hay obra sobrenatural, que el Señor nos librará de forma sobrenatural del peligro, nos arrebatará de un sitio y nos guardará, nos pondrá en otros lugares, nos dará alimento de forma sobrenatural. Está establecido en la palabra. Por eso este ciclo al cual ya hemos entrado, es necesario que nosotros caminemos confiando, dependiendo completamente del Señor, para que su obra sea establecida en y con nosotros sobre la tierra en la cual Él nos ha hecho vivir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, mi Señor, porque tanto es tu misericordia para con nosotros, que nos hablas antes de que las cosas acontezcan, para que nosotros no solamente estemos advertidos, sino sobre todo para que caminemos con entendimiento, confiando, dependiendo de ti, mi Señor, el remanente de tu pueblo, aquellos, oh Dios, que están escritos en el libro de la vida. Padre, Señor, aviva tu obra en medio de ellos y haz crecer su fe y haz crecer su vivencia, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo pedimos, para tu honra y para tu gloria.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hemos completado el capítulo 14. La próxima semana vamos a estudiar el capítulo 15, 16 y 17 porque tienen el mismo contenido. Nos va a estar hablando acerca de las 7 copas de la ira de Dios y nos va a estar dando más detalles acerca de lo que se conoce como precisamente las bodas del Cordero. Eso es lo que vamos a estar estudiando la próxima semana. Te bendecimos. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.